Hola a todos, aquí María Martí desde Buenos Aires y desde la Ayn Rand Center Latinoamérica. Y antes que todo quiero agradecerle a Alberto Medina Méndez por invitarme a hacer este video por el aniversario de Ayn Rand. Como todos saben, el 2 de febrero de 2020 Ayn Rand hubiera cumplido 115 años. Y lo primero que me gustaría contestar es ¿por qué Ayn Rand? ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué con todos los problemas económicos y políticos que los argentinos tenemos, por qué dedicarnos a estudiar una filósofa o una filosofía y temas abstractos que discuten, nos imaginamos los académicos en una torre de marfil y que poco tienen que ver con la realidad? La respuesta es porque no hay nada más práctico que una buena filosofía. La filosofía que elegimos, consciente o inconscientemente, va a determinar qué tipo de relación tendremos con la realidad, qué tipo de relación tendremos con nosotros mismos y qué tipo de relación tendremos con los demás. Y también, y justamente por eso mismo, va a determinar qué tipo de gobernantes vamos a elegir y qué tipo de política y economía vamos a tener. Veamos por un minuto la situación de Argentina. Sufrimos crisis políticas y económicas permanentes. Desde que tengo yo uso de razón, estamos en el mismo círculo vicioso. Culpamos al político o al economista de turno y luego volvemos nuevamente a votar las mismas ideas que nos llevaron a la crisis anterior sin identificar la causa real. Pocos latinoamericanos, diría, se han dado cuenta que Ayn Rand tenía razón. La política y la economía son consecuencias de la filosofía elegida por la mayor parte de los ciudadanos. Y mientras no cambiemos el tipo de filosofía, va a ser imposible, muy difícil, cambiar la situación política y económica del país. Porque puede que cambiemos el candidato, pero vamos a seguir votando y vamos a seguir apoyando el mismo tipo de ideas. Otro dato que demuestra que Rand tenía razón. Fíjense lo siguiente, tenemos excelentes economistas explicando lo que es evidente. Tenemos estadísticas y la realidad de nuestro lado. Comparamos Cuba con Estados Unidos, Hong Kong con el resto de China, Venezuela con Australia, Corea del Norte con Corea del Sur. Las lucecitas de Corea del Sur en contra de la oscuridad de Corea del Norte. ¿Acaso no es obvio que el capitalismo funciona, que la libertad funciona, que el respeto por los derechos individuales funcionan? Vemos que al dejar al hombre libre para vivir su vida, para usar su mente, para comprender la realidad, para crear, para producir, para buscar su propia felicidad, para buscar sus valores, para conservar sus logros, se genera evidentemente, después de todo eso, se genera riqueza, se genera abundancia, se genera una mejor calidad de vida. Suena perfecto. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien todavía no compre esta idea? Con toda la evidencia de nuestro lado, el lado del capitalismo, del lado liberal. La gente, a pesar de todo esto, sigue votando por colectivismo, una y otra vez. Las pocas opciones más individualistas que tuvimos, individualistas y liberales, que se han presentado en las elecciones, las hemos dejado pasar por agua, como si fuera agua, digamos. Jamás las hemos votado. ¿Por qué? Porque todos estos argumentos que estamos usando, al dejar al hombre libre para vivir su vida y usar su mente para crear y producir y buscar su felicidad, da como resultado abundancia y mejor calidad de vida, esos argumentos que a nosotros nos suenan bien, están basados, aunque no los creamos, en premisas filosóficas. Premisas que lamentablemente no son las que comparten la mayor parte de las personas. Incluso no son las que comparten muchos liberales o autodenominados liberales. Y es por eso también que vemos en muchos de ellos muchas contradicciones. Empecemos por el plano ético. La mayor parte de las personas, consciente o en forma inconsciente, no consideran que el individuo es un fin en sí mismo. Algunos consideran al estilo Rousseau que si es necesario sacrificar a un individuo en nombre del grupo, entonces hay que sacrificarlo. El fin justifica los medios. Muchos incluso ven el sacrificio voluntario como una virtud y la búsqueda de la felicidad como algo sospechoso. Desconfía de aquel que vaya por la vida feliz, decía algún filósofo, y no me acuerdo cuál, pero lo decían. Ven al ser humano independiente, que piensa por sí mismo, al individualista, al ambicioso, que persigue su propio interés, como peligroso, como vicioso, como un potencial pecador. Analicemos quiénes son los modelos morales de la mayoría de nuestro país.
Yo creo que si les damos a elegir 5, seguramente dentro de esos 5 vamos a encontrar a Jesús y a la Madre Teresa de Calcuta. Pero fíjense por qué. A Jesús por sacrificarse en la cruz por sus hermanos pecadores. A Teresa de Calcuta por sacrificar su vida acompañando a los moribundos. ¿Por qué no consideramos un modelo moral, por ejemplo, a un Bill Gates, que ha hecho por la humanidad posiblemente mucho más que Teresa de Calcuta? Pero jamás lo consideramos un modelo moral, ¿verdad? En el fondo es porque lo que hizo Bill Gates no lo hizo como un sacrificio por la humanidad. Disfrutó y se enriqueció en el proceso. Lo hizo por él mismo. Y, de alguna manera, por esa razón no puede ser considerado un modelo moral. El argumento del hombre persiguiendo sus sueños, buscando su felicidad, enriqueciéndose, viviendo una vida placentera, no es un buen argumento para aquellos cuya moralidad se basa en el sacrificio, la humildad, la frugalidad y la obediencia. Si vamos por un minuto a la religión, que muchos hemos recibido a través de la familia o a través del colegio, miremos a sus representantes, los curas y las monjas, que son, o deberían ser por lo menos, modelos morales. ¿Qué deben hacer para hacerlo? Votos de pobreza, obediencia y castidad. Reprimir la ambición, reprimir el propio criterio y reprimir el deseo de placer. Por otro lado, ¿quién es el modelo de pecado para la religión católica? Eva, no Eva Perón, esa podría ser una santa, me refiero a la Eva de Adán. ¿Por qué? Porque desobedeció, porque decidió elegir, porque quiso conocer el bien y el mal, porque decidió pensar por sí misma, porque prefirió correr el riesgo de vivir su vida a tener el paraíso asegurado. Ella es la pecadora y ella es la moralidad que de alguna manera, esa es la moralidad que de alguna manera compramos. Eso es lo malo. Entonces, ¿cómo vamos a elegir un sistema que nos incentiva a ser ambiciosos, libres, pensar por nosotros mismos, buscar nuestra felicidad? ¿Cómo vamos a elegir un sistema en el que Eva sería el modelo a seguir y no Teresa de Calcuta y no Jesucristo? Vayamos ahora a un escalón más profundo, al plano de la epistemología. Gran parte de las personas han adoptado una filosofía que sostiene que la mente del hombre es impotente, que no puede conocer la realidad y por eso no es una buena herramienta para ayudarnos a vivir. Su confianza en su propia mente es bastante escasa. Han escuchado y aceptado frases como la mente es impotente, no piense, solo obedece, o hace lo que digo porque yo lo digo, no preguntes, no cuestiones. ¿Cómo será la psicología de alguien que ha aceptado consciente o inconscientemente estas premisas y mandatos? ¿Cuál será su grado de ambición, de confianza en sí mismo? ¿Cuál será su deseo de que lo dejen libre para decidir sobre su vida sin que nadie le diga cómo vivirla? ¿Confiará en su mente para tomar decisiones, para producir, para crear, para vivir? ¿O le resultará mucho más atractivo que alguien tome las decisiones por él y le garantice una vida segura? Bueno, a alguien así, los argumentos a favor del capitalismo le generarán terror y ansiedad. Demos un paso más, vamos al plano metafísico. Los argumentos a favor del capitalismo, aun cuando muchos de sus defensores no lo sepan, parten de la base de que la realidad existe, que las cosas tienen una identidad y una naturaleza determinada. Y por esta razón, y porque tenemos una mente que pueda conocerla, es que podemos lidiar con ella. Cuando estamos sembrando, para poner un ejemplo, cuando estamos sembrando y cosechando uvas para hacer vino, sabemos que si seguimos el procedimiento adecuado, al final del proceso vamos a obtener vino. Ahora, si pensáramos que no importa cuánto hayamos analizado la realidad, puede que milagrosamente terminemos obteniendo, en vez de vino, cicuta o sangre, en vez de vino, obviamente, ¿qué incentivos tendremos de estudiar la realidad y actuar en ella, si no sabemos mágicamente lo que puede pasar? ¿Cómo será mi ambición si creo no tener ninguna posibilidad de entender y de influir en la realidad y de crear? Muchos dirán, bueno, pero las personas pueden de alguna manera haber aceptado esas premisas, consciente o inconscientemente, pero no se manejan así. En la realidad son ambiciosas, buscan su felicidad, confían en sus mentes y saben que se puede conocer el mundo que las rodea. Y la pregunta es, ¿están seguros? ¿Por qué entonces, a pesar de la obvia evidencia de los logros del capitalismo, siguen votando en su contra? Para mí la respuesta es porque no quieren libertad, no quieren pensar, no quieren independencia.
eso de alguna manera les genera terror. Quieren órdenes, quieren sacrificio, quieren seguridad. Quieren en la práctica las ideas que sus mentes en el fondo aceptaron. Lamentablemente América Latina y Argentina han recibido una influencia terrible de este tipo de ideas, una mezcla de la filosofía franco-alemana y una fuerte influencia religiosa. Y como decía Rand, mientras no cambiemos las premisas éticas, epistemológicas y metafísicas que la sociedad ha aceptado, no vamos a poder cambiar la política y la economía. La mayoría seguirá viendo el capitalismo como un sistema enemigo, basado en todas las ideas contrarias a las que en el fondo han aceptado. Entonces, la pregunta es, ¿estamos condenados? No, no estamos predeterminados al fracaso. Las ideas se pueden cambiar, pero tenemos que comprender lo importante que es trabajar en el plano filosófico. Y esto empezando por nosotros mismos, metiéndonos y estudiando estos temas. Y aquí es donde Ayn Rand y el objetivismo tienen mucho por ofrecer. No solo presenta a Ayn Rand una filosofía diferente, sino que señala los errores fundamentales del tipo de filosofía en la que nos han educado. El objetivismo te dirá, y te explicará por qué, que el hombre es un fin en sí mismo, que la razón es su herramienta fundamental para sobrevivir, y es una herramienta poderosa. No es omnisciente ni es infalible, pero aprendiendo a usarla nos ofrece la información necesaria para vivir, para actuar, para producir, para crear, para perseguir nuestros propios valores. Te dirá, el objetivismo, que la realidad es cognoscible, estable y firme. Los perros no comenzarán a hablar, ni las vírgenes comenzarán a parir hijos. Lamento. Te dará la seguridad de que podés planificar, que podés actuar y obtener los resultados esperados si aprendiste a entender la realidad y a confiar en tu mente. El objetivismo te enseñará cuáles son los principios filosóficos fundamentales que convierten al capitalismo en el mejor sistema político para el ser humano. El capitalismo será la consecuencia y no la base a defender. Imaginemos por un minuto qué tipo de sociedad y qué tipo de sistema tendríamos si la mayor parte de las personas no temieran a la realidad, si confiaran en su mente, si confiaran en sí mismas, si creyeran en su derecho a vivir su vida como un fin en sí mismo y creyeran que la felicidad es posible y es deseable. No sé cuántos de ustedes leyeron La Rebelión de Atlas, y mi idea aquí no es ser una spoiler, pero para aquellos que la leyeron, les pido por un minuto que piensen en Francisco de Anconia, en el personaje de Francisco de Anconia, y piensen en su manera de ver la realidad, de verse a sí mismo, de ver a los demás. ¿Votaría acaso Francisco de Anconia a un Macri, a un Kirchner, a un Maduro, a un Perón, a un Hitler, etcétera, etcétera? ¿Aceptaría que le dijeran cómo vivir su vida, con quién comerciar, a quién contratar, por quién sacrificarse? En el Valle, Galt, de la Rebelión de Atlas, ninguno de estos políticos hubiera tenido la más mínima chance de ser elegido. La vacuna que los hubiera protegido de estos políticos se llama una filosofía correcta. No tenemos más tiempo que perder. El mundo que deseamos, como decía Ayn Rand, el mundo que deseamos puede ser ganado, pero para eso tenemos que dar la batalla correcta, que es la batalla filosófica. Estamos a tiempo, así que ponerse a trabajar en eso. Muchas gracias a todos y feliz Ayn Rand Day.